de Patricia Benavides, pero desde mi posición, Beto, considero que la doctora Benavides sí tiene un mérito que hay que reconocer, porque lo que ella hace diferente a cualquier anterior fiscal de la Nación es detener a Pedro Castillo en ese momento en el que flagrantemente se estaba cometiendo el delito. Si hubiéramos estado en la gestión de Zoraida Ábalos, esa acción no se hubiera dado y muy probablemente sí hubiéramos perdido la democracia. Entonces, de acuerdo, hay que ubicarnos en ese exacto momento y en esa exacta facultad. Lo cierto es que aquí hay un grave error también de la señora Marita Barreto, yo a quien conozco y sé de sus capacidades. Lo que tenía que haber hecho desde el primer momento, es decir, 7, 8, 9, no se formalizaba la denuncia constitucional y el equipo policial tenían que haber quejado y denunciado a la fiscal de la Nación en su momento. ¿Qué ha pasado entre este grupo, Beto, que en este tiempo, que al principio estaban juntos, que al principio sabían y conocían y compartían todo, para no haber hecho esta denuncia en su oportunidad? Que eso sí hubiera representado cualquier tipo de destitución, cualquier tipo de acción, incluso hasta ahorita todo es nulo, porque han encubierto bajo la fachada de una investigación en manos de un fiscal provincial a una fiscalía, a un fiscal de nivel supremo. Y ese tipo de acciones, Beto, son cuestionables, porque sí hay que investigar la impunidad, sí hay que investigar las inconductas, pero lamentablemente aquí vemos que cuando estuvieron todos amigos, De acuerdo a Vilcatoma, la investigación de Marita Barreto es nula porque un fiscal provincial no puede indagar a la fiscal de la Nación. La exprocuradora Jenny Vilcatoma destacó que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ordenó la detención del expresidente Pedro Castillo, cuando, el pasado 7 de diciembre del año pasado, asestó un golpe de Estado. Agregó que la investigación que llevó a cabo la fiscal Marita Barreto, es jefa del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICCOP, en contra de Jaime Villanueva, detenido exasesor de la titular del Ministerio Público. Es una investigación encubierta hacia una fiscal de la Nación, quien ha sido sindicada de liderar una supuesta red criminal. Sirviendo como agentes de esta presunta mafia denunciada por la fiscal Marita Barreto. Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Están con nosotros aquí en nuestros estudios César Combina, Jenny Vilcatoma y Juan Cheput, a quienes le damos la bienvenida. Gracias por estar en el programa. Buenas noches. Gracias, Beto. Listo. Gracias, PBM. Bien, no sé si en los previos a vuestra presentación han tenido oportunidad de ver lo que hemos presentado al inicio del programa, pero en caso no fuera así, este informe que tengo aquí es básicamente todo el trabajo del equipo especial que dirige el coronel Harvey Colchado y que tendría que haber terminado con 11 personas presas el 6 de diciembre del año pasado, es decir, un día antes del golpe de Estado de Pedro Castillo. Los congresistas Niños de Acción Popular, algunos otros de otras bancadas y 3 o 4 asesores en la sombra. Y la primera pregunta que quisiera trasladarles a ustedes, más allá de cuál sea su particular percepción de esta crisis, es ¿por qué una fiscal de la Nación que recibe este informe hace un año ha podido y sigue siendo defendida como una heroína de la lucha contra la corrupción de Pedro Castillo? Si precisamente esto es lo que demuestra la corrupción de Pedro Castillo. Y estos son los personajes que colaboraron con el régimen corrupto de Castillo y Perú Libre para mantenerlo cuando la vacancia era inminente. Son los que votaban contra las vacancias. Son los que colocaban a sus allegados en el Ministerio de Producción, en Produce, en Pesca. Y se ha dicho con cierto desconocimiento que Marita Barreto debió acusarlos. Y creo que todos acá sabemos que quien puede acusar a una fiscal, a un congresista, o a un ministro, o a un presidente, es solamente la fiscal de la Nación. Entonces, ¿hay alguna explicación para que esta investigación haya quedado en un cajón? Comencemos por las damas. Jenny. Gracias, Beto. Sin duda, si nos remontamos al año pasado, el 6, debe haber sido este informe el que aceleró a Pedro Castillo, o una de las razones por que acelera a Pedro Castillo para dar el golpe de Estado. Todos pensamos que era la declaración de Marrufo en el Congreso. Seguramente pero no era lo sí fueron varios aspectos, sí, claro. Pero definitivamente, objetivamente, este informe ha tenido que ser y ha tenido que sospecharse y conocerse, y es que Pedro Castillo se adelanta. Yo considero que si aquí hay una dilación indebida, eso lo debe de investigar las autoridades competentes en torno a lo que significa el nivel jerárquico de Patricia Benavides. Pero desde mi posición, Beto, considero que la doctora Benavides sí tiene un mérito que hay que reconocer, porque lo que ella hace diferente a cualquier anterior fiscal de la Nación es detener a Pedro Castillo en ese momento en el que flagrantemente se estaba cometiendo el delito. Si hubiéramos estado en la gestión de Zoraida Ábalos, esa acción no se hubiera dado y muy probablemente sí
hubiéramos perdido la democracia. De Entonces, acuerdo. hay que ubicarnos en ese exacto momento y en esa exacta facultad ¿Cuál que ella delito, ejerció. Jenny? El delito del golpe de Estado. Por supuesto que sí, a eso me refiero. Ningún delito de corrupción hasta el día de hoy se le ha, no digamos probado, no se le ha acusado judicialmente por ningún delito y ya tiene un año preso, solamente por el golpe. Mira, en innumerables oportunidades he sido una de las primeras que ha cuestionado en cómo es que no se daban pasos gigantados contra la bancada, digamos que ya se sabía que estaba siendo manipulada por Pedro Castillo y que también beneficiaba a Vladimir Cerrón. Lo cierto es que aquí hay un grave error también de la señora Marita Barreto, yo a quien conozco y sé de sus capacidades. Lo que tenía que haber hecho desde el primer momento, es decir, 7, 8, 9, no se formalizaba la denuncia constitucional y el equipo policial tenían que haber quejado y denunciado a la fiscal de la Nación en su momento. ¿Qué ha pasado entre este grupo, Beto, que en este tiempo, que al principio estaban juntos, que al principio sabían y conocían y compartían todo, para no haber hecho esta denuncia en su oportunidad? Que eso sí hubiera representado una verdadera acción en la lucha contra la corrupción. Es la misma pregunta que podríamos hacer: ¿qué ha pasado durante todo este año que la fiscal de la Nación se ha reprimido de denunciar a Dina Boluarte y esta semana le saca una denuncia por día? ¿No? El lunes la denunció por las muertes en las protestas sociales, el martes por el plagio de la tesis o del libro y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pacto se rompió? En circunstancias, bueno, yo he cuestionado a Dina Boluarte y lo cómoda que estaba, porque precisamente nadie la investigaba ni nadie le hacía actos de fiscalización. Es verdad, yo creo que es sano que hoy ya la señora Dina Boluarte no se sienta tan protegida por todos los poderes del Estado o las instituciones que tenían que investigarla. Sin embargo, considero sí que es una respuesta política que ha dado Patricia Benavides equivocada para mi posición, pero considero también que la investigación que se ha llevado a cabo en contra de Jaime Villanueva en realidad ha sido una investigación encubierta hacia una fiscal de la Nación, y los fiscales encargados provinciales no tenían la facultad de investigar a una fiscal de la Nación. Desde mi posición jurídica, todos los actos en esta investigación llevada a cabo por los fiscales provinciales del equipo de poder son actos nulos, porque en realidad lo que han hecho es indebida y legalmente desde el mes de mayo investigar a la fiscal de la Nación. Todos los hechos expuestos en los documentos públicos que se han visto, Beto, lamentablemente, y eso sí va a ser responsabilidad de Marita Barreto y el equipo policial, estaban orientados a investigar a una persona que sabían que tenía una facultad de fiscal supremo. Lo que tenían que haber hecho desde mayo es disgregar todo lo que implicaba a la señora Patricia Benavides, si consideraban que había una sospecha simple, que hoy debería tener más que una sospecha fuerte, sino una certeza, tenían que haberlo derivado a una Fiscalía Suprema competente para investigar a la señora Patricia Benavides. Y solo una tingencia, porque tú has dicho, hay que reconocer que la fiscal Benavides detuvo a Pedro Castillo. Vamos a ponerle pausa a eso. Perfecto. ¿Quién detuvo a Pedro Castillo? La única persona que tiene la facultad de hacer esa detención es la fiscal de la Nación. Pero la fiscal aparece cuando ya él había sido detenido. Es que eso es lo que corresponde. La única persona que tenía en ese momento la facultad para hacerlo era la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación llega cuando ya está detenido. Pero todo el equipo que tenía es parte precisamente de efectivos policiales. ¿No lo detiene de los su fiscales, resguardo a Castillo? pero por ellos orden. dan los datos. Ellos brindan los datos, ¿no?, que fue vital para el país en ese momento, pero quien tiene la facultad constitucional es Patricia Benavides. La que ordena. Si hubiera sido finalmente Zoraida Ábalos, y te lo aseguro, Beto, eso no se hubiera dado y hubiéramos perdido la democracia. Sí, lo que pasa es que no podemos hacer contrafáctica, no podemos decir, es que hubiera pasado si no había Segunda Guerra Mundial. Ya pasó. Pero bueno, entonces reconozcamos lo que sí se hizo, el ¿no? tema es, nuevamente, la pregunta inicial se refería a este informe. La primera Estas 11 personas que debieron ir a la cárcel, y en eso estamos todos de acuerdo, pero no fueron porque la fiscal decidió no proceder. Lo primero que tenía que haber hecho Marita Barreto es denunciarla en su momento. Y además, es que Marita Barreto no puede denunciar congresistas, no puede investigar congresistas. Sí la podía denunciar a la fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia. A la fiscal de la Nación. Sí, claro, a eso me refiero. Porque yo te he mostrado el documento en el que Marita Barreto le envía esto a la fiscal Benavides. Aquí lo tengo. Pero en esa época eran amigas. Y ella lo encubrió en todo este tiempo hasta ahora que ya no le conviene. La obligación de Marita Barreto, Beto, y te lo digo como experiencia, como una fiscal que ha vivido momentos muy parecidos a este, es que uno tiene que ir de la autoridad competente. En ese caso era la Junta Nacional y la Fiscalía Suprema competente para investigar a Patricia Benavides. ¿Es que ha pasado el día de hoy? Es que en una investigación a cargo de fiscales provinciales se ha investigado una fiscal suprema y todos esos actos son nulos. Incluso la apertura de investigación de la Junta Nacional de Justicia, por muy grave que sea esta situación, está investigando a Patricia Benavides sobre actos totalmente nulos. Cualquier tipo de destitución, cualquier tipo de acción, incluso hasta ahorita todo lo actuado es nulo, porque han encubierto bajo la fachada de una investigación
en manos de un fiscal provincial a una fiscalía, a un fiscal de nivel supremo. Y ese tipo de acciones, Beto, son cuestionables porque sí hay que investigar la impunidad, sí hay que investigar las inconductas, pero lamentablemente aquí vemos que cuando estuvieron todos amigos, todos estuvieron bien, no había problema. Hoy recién saltan este El argumento de la amistad o enemistad es demasiado subjetivo, Jenny. Si tú hubieras sido la fiscal y te llegaba este informe, ¿qué hubieras hecho? Inmediatamente, si el fiscal de la Nación no lo formalizaba, yo lo hubiera denunciado a la Junta Nacional de Justicia, que tiene la competencia, y al fiscal supremo, como lo he hecho en su oportunidad. Vamos a permitir que los demás también participen. Gracias, ¿no? Beto. Juan.